Bienvenidos, benvindos, porque también tenemos algunos alumnos de Angola. Veo Benvindos. a José Pela y a Ladislao. Boa tarde. Y bueno, vamos a esperar un minutito porque veo que están entrando todavía algunas personas. Jorgelina, Ladislao, que lo veo ahora. Bueno, saben que este es el último de los seminarios. Este ya hemos tenido, creo que han sido al final 6 o 7, un número bastante alto, pero este ya es el final. Tuvimos la semana pasada uno con Ana Cristina Torlund desde Corea del Sur. No sé si asistieron, creo que un buen grupo. Ella, que estaba muy contenta de la participación, me dijo que quería felicitarles. Y además surgieron algunas iniciativas para trabajar con UNDRR después, ¿no? Muy bien, muy bien. Se trata también de eso, de ir creando redes. Y nada, este es el último sobre adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres. Hemos publicado la unidad didáctica, es un material que los autores están aquí, Abel y Jaime, y que ha sido revisada este año. Entonces el material está muy actualizado. Yo les recomiendo, si tienen tiempo, que le den una lectura, que la consulten, y si se animan a hacer el ejercicio de evaluación en el foro, pues Abel está también revisando sus contribuciones y retroalimentando. Muy bien, ahora somos ya 21, o sea que ya tenemos un buen número de personas. Buenos días, ¿cómo están? Hola Giovanna, buenos días. Buenos días. Hola, También tenemos a nuestra colega Anita, que también es fiel a todos los seminarios. Hola Anita, buenas tardes. Muy bien, ahora está entrando Sergio de Uruguay. Muy buenos días a todos. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Gracias, Luis. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien, pues entonces yo creo que ya somos 22, es 3 minutos. Además, miren qué Bien. puntualidad, porque si no es a las 4:03. Bueno, pues sí, aprovecho todavía un minuto más para decirles que están pendientes de publicar las guías de los proyectos finales del curso, aunque ya los tutores han empezado a contactar a algunos grupos, porque hay personas que a partir del trabajo que hicieron con la unidad didáctica 4 ya encaminaron el plan para el proyecto final. Obviamente variaremos también la fecha de entrega, en modo que todos puedan terminar, y por supuesto que ha salido un año muy especial para todos, entonces si hay voluntad de terminar, obviamente estamos aquí y se puede dar alguna prórroga más amplia si alguien tiene necesidad. Y bueno, no, gracias a todos porque han estado siempre ahí. No obstante el número de webinars así ha sido alto, pues en la mayor parte hemos tenido una participación muy, muy alta. Y bueno, esta es la última vez, entonces quería darles las gracias, ¿no?, por estar ahí. Y voy a presentarles entonces, porque tienen mucho que contar, a nuestros dos profesores de esta tarde, que son, bueno, Abel López y Jaime Díaz Pacheco. Ellos viven en un lugar paradisíaco, que son las Islas Canarias. No sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte de conocerlas. Son unas islas que pertenecen a España, pero están más bien en África, digamos, ¿no?, en medio del Atlántico, y trabajan en la Universidad de La Laguna. Entonces, esta universidad es una de las pocas universidades en España, y diría casi en Europa, que están afrontando también de forma académica el tema de la reducción de riesgo de desastres. Y ellos concretamente forman parte de una cátedra de reducción de riesgo de desastres con otro profesor que también nos ha acompañado muchas veces en los cursos presenciales, Pedro Dorta. Y la colaboración con ellos es desde hace muchos años, ya, yo no sé, por lo menos 5, 6, por ahí, ¿no? 7. Sí, creo que 6 ya son 6, con este. 6. Sea en el curso a distancia, por ejemplo, como les decía, la unidad de cambio climático, pues son autores. Pero también cuando hemos hecho las actividades presenciales, pues siempre hemos tenido un día dedicado a este tema de adaptación al cambio climático, y ha sido muy fructífero porque, como ustedes saben,
que son casi todos del mundo de la gestión de desastres. A veces son dos mundos que trabajan en lo mismo pero no se hablan y usan terminologías, nomenclaturas diferentes y tienen un mismo objetivo pero lo llaman de distinta forma y las instancias de diálogo pues son muy pocas. Entonces ahí cada vez en Naciones Unidas pues una tendencia mayor a la convergencia. De hecho, hemos titulado así este webinar, ¿no? Hacia la convergencia de enfoques, porque en realidad estamos persiguiendo todos un mismo fin, ¿no? Que es conseguir un desarrollo más sostenible. Bueno, tanto Abel como Jaime pues son especialistas en este tema. Son profesores en la universidad, pero además otra cosa que cuando yo conocí al grupo me gustó mucho es que ellos tienen un enfoque también muy de acercamiento a la realidad y han trabajado con todos los municipios de su región, de las Islas Canarias, en la elaboración de planes de gestión del riesgo. Entonces, y también utilizando metodologías, esto también es un valor importante, participativas, involucrando a todos los actores del municipio, de la sociedad civil, a los militares y creando también espacios muy de dinamización participativa que en Europa son poco comunes, ¿no? Son poco comunes, es algo que nosotros hemos aprendido más bien de las prácticas que ustedes hacen en América Latina. Entonces tienen también una experiencia muy interesante que acerca lo social, lo participativo y lo técnico. Y ya no digo más, si hay alguna cosa que quieran añadir ustedes, la sesión de hoy la hemos estructurado con una parte de exposición y una parte final con un ejercicio muy interesante. Por lo tanto, les ruego que se queden hasta el final porque también merece la pena participar en el ejercicio. Y adelante, creo que empieza Abel, ¿verdad? Sí, comienzo yo. Muchas gracias, María José, por la presentación. Voy a pasar a compartir la pantalla para que puedan ir viendo la presentación del webinar. A ver. Vale. ¿Se ve bien? ¿Lo ven, no? Perfecto. Pues en primer lugar agradecer a María José sus palabras y realmente es un auténtico placer compartir con todos ustedes este espacio de alrededor de hora y media en el que trataremos un tema tan amplio e interesante como es el cambio climático. Seguramente en muchos aspectos nos quedaremos muy superficialmente, pero bueno, pueden contar conmigo para cualquier duda o aclaración que tengan sobre la unidad, tanto una vez que efectúen la lectura del módulo, si quieren realizarlo, pues a través del foro me pueden escribir y podemos seguir debatiendo cualquier tema que vamos a plantear en el webinar de hoy. Y aunque no lo crean, durante este webinar vamos a desarrollar un proceso de adaptación, debido a que estos se articulan, y esto es importante que lo sepan, en dos ejes, la estimación de impacto y la propuesta de acciones de respuesta. En nuestro caso vamos a trabajar en primer lugar la estimación de impactos a través fundamentalmente de conocer los efectos y consecuencias del cambio climático, digamos a nivel global, pero en la parte práctica que les va a desarrollar mi compañero Jaime, vamos a trabajar opciones de respuesta y opciones de adaptación frente al cambio climático. Vamos a comenzar ya in situ el webinar. A todos seguramente les sonarán estos conceptos que ven en pantalla y me gustaría que los leyesen para que los fuesen asimilando. Sin embargo, muchas veces los confundimos o no sabemos muy bien lo que significan. Y durante esta presentación y este webinar lo que vamos a intentar es aclarar o esclarecer muchos de estos conceptos para que ustedes sepan realmente qué significan y cómo se deben emplear. Uno de los que más tendemos a confundir es calentamiento global y cambio climático, y me gustaría que ustedes internamente pensasen en qué creen que es cada uno de estos conceptos, un ejercicio que pueden ir haciendo. Y es importante que sepan que calentamiento global y cambio climático no son exactamente lo mismo. El calentamiento global hace referencia únicamente al incremento de la temperatura media global, mientras que el cambio climático es un proceso, es un concepto mucho más amplio y que hace referencia a los cambios en las características climáticas. ¿Y qué son las características climáticas? Pues la temperatura, la precipitación, el viento, las condiciones de humedad, etcétera, etcétera. Pero además, una de las cosas más importantes del concepto cambio climático es que también agrupa lo que nosotros conocemos como fenómenos meteorológicos extremos o fenómenos meteorológicos adversos, cosa que el calentamiento global, al tratar únicamente las temperaturas, no agrupa. Y esto es una cosa muy importante en este tipo de terminología y fundamentalmente estos dos conceptos.
Por tanto, en esta presentación, y como pueden ver en pantalla, nos hemos marcado 3 objetivos. En primer lugar, entender los fundamentos o bases del cambio climático. También, en segundo lugar, comprender los conceptos generales en relación a la adaptación al cambio climático. Y por último, aproximarnos al binomio adaptación y reducción de riesgo de desastre que veremos en la última parte de mi presentación, pero fundamentalmente en lo que les va a exponer mi compañero Jaime y en la práctica que vamos a desarrollar todos juntos. Y en definitiva, se trata de que entre todas y todos reflexionemos sobre el problema del cambio climático. Para ello, hemos articulado la presentación en 3 puntos. El primero de ellos, aspectos generales del cambio climático. En segundo lugar, analizaremos la reducción del riesgo de desastre y cambio climático. Y por último, abordaremos las 2 políticas fundamentales para hacer frente al cambio climático, la mitigación, pero fundamentalmente nos centraremos en el concepto de adaptación. Y a mí me gusta empezar al revés, y vamos a empezar por unas conclusiones que constatan que el cambio climático es irrefutable. Son 3 conclusiones, pero que quiero que les queden muy claras. En primer lugar, el calentamiento global, la temperatura media global, se estableció en el año 2019 en la segunda más alta en todo el registro desde que tenemos datos. Casi 1 grado centígrado por encima de la era preindustrial. Y esto es importante, 20 de los años más cálidos en el registro han sido en los últimos 22 años. Y los 5 años más cálidos desde que tenemos registro son desde 2015 a 2020. La segunda de las conclusiones, a la cual prácticamente más de un 97% del consenso científico afirma, es que el ser humano es el principal agente modulador del clima terrestre. En la parte verde del gráfico pueden observar cómo sería la temperatura sin la acción antrópica. Y la última de las 3 grandes conclusiones en torno al cambio climático es que se ha producido una pérdida de hielo global y fundamentalmente acusada y muy intensa en el Ártico. Ahí pueden ver una imagen entre 1984 y 2016 para que vean cómo se ha disminuido la capa de hielo en el Ártico. Una vez hemos visto las 3 principales evidencias del cambio climático, a las que ahora vamos a seguir complementando con más información, y entrando en materia, un concepto fundamental que debemos conocer es lo que es el sistema climático. Y el sistema climático está compuesto por 5 elementos, que son la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera. Y la interrelación entre cada uno de estos elementos es lo que determina el clima. Los cambios, por tanto, en cualquier de estos elementos suponen un cambio dentro de este sistema. Unos cambios que podemos ver a diferentes escalas, desde lo que puede ser las condiciones climáticas de una ciudad que puede verse alterada o modificada por el efecto de isla de calor, que es el incremento térmico diferencial respecto a las temperaturas que podemos tener por la noche en un área rural, y en estas variaciones también de escala podemos contemplar lo que sería el aumento térmico del planeta. Por tanto, hay que afirmar que se trata de un sistema bastante complejo y cuyas interrelaciones debemos conocer muy bien para saber a qué consecuencias o efectos nos enfrentamos en el futuro. De forma muy simple, la temperatura de la Tierra es el resultado de un equilibrio entre la energía que recibe del Sol y la energía que libera al espacio exterior. En síntesis, la temperatura terrestre resulta del balance energético entre la radiación solar, que es de onda corta, y la radiación infrarroja o de onda larga, emitida fundamentalmente por la superficie de la Tierra. En este proceso de intercambio, como pueden ver en el gráfico, es un intercambio continuo y hay determinados gases que son capaces de absorber la emisión terrestre que habíamos denominado o de onda larga, y en este proceso de absorción y remisión continua de energía es lo que conocemos como efecto invernadero. Un proceso que tiene un origen natural fundamentalmente y cuyo proceso natural no es malo. Es más, este proceso natural es responsable de que la temperatura media global sea habitable y sea de en torno a 15 grados centígrados, muy superior a la que sería sin este efecto invernadero, que estaríamos hablando en torno a menos 19 grados negativos, lo cual haría muy difícil habitar el planeta. Este efecto invernadero de origen natural, por tanto, forma parte de un sistema equilibrado de transferencia y transformación de energía en la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos.
El clima, por tanto, permanece estable en gran medida porque la cantidad de energía que recibe la Tierra es equivalente a la que desprende. Digamos que el balance energético está equilibrado. Sin embargo, hay factores que han provocado cambios notables en el sistema climático. Y a cómo estos factores impulsan o fuerzan las modificaciones del sistema es lo que nosotros denominamos, como pueden ver en pantalla, forzamientos climáticos. Y en síntesis, cuando el forzamiento radiativo es positivo, se produce un calentamiento de la superficie terrestre, es decir, como estamos actualmente experimentando. Y cuando este forzamiento es negativo, digamos que se produce un enfriamiento de la superficie terrestre. Durante el último milenio, como pueden ver en el gráfico que tienen en la presentación, los cambios o variaciones en los flujos solares, en la energía del Sol, las erupciones volcánicas y el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera han sido los forzamientos más importantes. Sin embargo, y quiero que se focalicen en la línea roja que ven en el gráfico, la línea roja final, y sobre todo lo que vemos, la tendencia final de esta línea, indica un forzamiento radiativo positivo, como ya les comentaba. Y esto ha provocado la absorción de más energía por el sistema climático, dando como resultado al incremento térmico global, como hemos visto anteriormente. Y el principal causante de este incremento térmico, como podemos ver en el gráfico que tienen actualmente en la presentación, son los gases de efecto invernadero y fundamentalmente el CO2, el óxido nitroso y el metano. Ahí pueden ver cómo ha variado en los últimos años y fundamentalmente en las últimas décadas, con un crecimiento casi exponencial, como evidencia el gráfico. Una vez hemos visto los fundamentos de una forma muy somera sobre lo que es el cambio, digamos, algunos fundamentos físicos que generan este cambio climático, este calentamiento global, vamos a entrar a analizar las principales evidencias del cambio climático relacionadas con elementos como van a ser las temperaturas, el nivel del mar y la precipitación, y también los cambios asociados a los mismos. En primer lugar, las temperaturas es el elemento sin duda alguna más estudiado y cuyas mediciones resultan más fiables. A nivel global, la temperatura ha aumentado en torno a 0,85 grados, puede haber pequeñas variaciones en función del modelo que usemos, siendo mucho más notorio este calentamiento en los continentes que en los océanos. ¿Y esto por qué es así? Pues porque las temperaturas del océano aumentan más lentamente que las terrestres, debido a la mayor capacidad calórica efectiva de los océanos y porque estos también, como seguramente muchos de ustedes conozcan, pierden más calor por los procesos de evaporación de la propia superficie de los océanos. Me gustaría que se fijasen en esta imagen y pueden ver las variaciones en las temperaturas de cada continente y cómo se reproducen las mismas tendencias de incrementos térmicos en todos los continentes. Es decir, todos los continentes, la temperatura media está incrementándose. Respecto al nivel del mar, como ya dijimos, también ha experimentado un incremento térmico. Les puede servir de referencia que en los 75 metros superiores, es decir, la capa superior del océano, se ha calentado en torno a una décima de grado por cada decenio durante 1970 a 2010. Es decir, actualmente la superficie del océano se ha calentado en torno a medio grado, es decir, 0,5 grados centígrados. Perdón. Pero, sin embargo, lo más importante cuando nos referimos al incremento del nivel del mar es el aumento de este. La tasa de elevación media al nivel del mar desde mediados del siglo XIX ha sido la mayor tasa registrada durante los últimos 2000 años. Durante el último siglo, el nivel medio global, para que ustedes sepan, se ha elevado en torno a 0,19 metros. ¿Y esto a qué es debido? Pues fundamentalmente a la combinación de la pérdida de masa de los glaciares y a la expansión térmica que ha provocado el incremento térmico de los océanos. Y prácticamente el 75% de estos 0,19 centímetros que se ha elevado el nivel del mar se explica por estos dos factores, por la expansión térmica y por el deshielo. Como muchos de ustedes conocerán, los océanos, junto a las masas forestales, es decir, los bosques fundamentalmente, son los dos principales sumideros de carbono del planeta. Los océanos, para que ustedes tengan como referencia, aproximadamente
son responsables de captar el 30% del CO2 o del dióxido de carbono emitido, lo que provoca un efecto también que seguramente les suene, que es la acidificación de los océanos. La línea verde del gráfico que tienen ustedes abajo, lo que muestra es una cosa muy sencilla, son los niveles decrecientes de pH en el agua del océano desde finales del decenio de 1980. ¿Y qué produce la acidificación del océano? Pues tiene un problema y fundamentalmente esto se traduce en alteraciones fundamentales en la fijación de un elemento como el carbonato cálcico en esqueleto o armazones fundamentalmente de los crustáceos. Y esto realmente está ocasionando bastantes problemas en algunas regiones del planeta. El otro de los grandes elementos es la criosfera, es decir, el hielo o la nieve, está muy vinculada también con el incremento del nivel del mar. El deshielo provoca un efecto en el incremento del nivel del mar, como acabamos de ver. Y la criosfera ha experimentado, en líneas generales, una disminución de los mantos de hielo a nivel mundial. Además, a esto hay que sumarle una disminución de las reservas de agua almacenada en glaciares y a la reducción también de los mismos. Y la conclusión más importante es que, al igual que está pasando con determinados glaciares, fundamentalmente sectores en montaña, en la Antártida y en Groenlandia están perdiéndose masa de hielo. Y esta pérdida de hielo está siendo muchísimo más acelerada en la Antártida. Y esto es importante también que lo tengan en consideración. Mucho más complejo de prever por su carácter más irregular son las precipitaciones y también, digamos, que tienen un grado de incertidumbre de cara al futuro mucho mayor que las temperaturas. Digamos que con las temperaturas no hay duda de lo que va a pasar en el futuro. Con las precipitaciones sí que es cierto que hay un carácter de incertidumbre que todavía no se ha sido capaz de resolver, pero sí que es cierto que los modelos cada vez van siendo más precisos. Dentro de estos cambios pluviométricos se destacan una disminución fundamentalmente de las precipitaciones en sectores mediterráneos, algunas regiones subtropicales y también en los sectores de borde del desierto, así como alteraciones también en los regímenes pluviométricos. El IPCC, para que ustedes sepan, proyecta que a lo largo del siglo XXI se acentuará el contraste en las precipitaciones entre las regiones húmedas y secas, es decir, las regiones húmedas va a llover mucho más y en las regiones secas aún van a ser mucho más secas. Esto significa también que el cambio climático aumenta la probabilidad de que haya muchas más sequías e inundaciones. Y además, esto es muy interesante, es que es muy probable que los fenómenos de precipitación extrema también sean más intensos y frecuentes en la mayoría de las masas térreas de latitud fundamentalmente media y en aquellas regiones subtropicales. Bueno, y ahora me hago esta pregunta. ¿Y ahora qué? Hemos visto someramente los principales efectos del cambio climático, pero ¿cómo afecta el cambio climático a los desastres? A escala planetaria, como ven en el gráfico, aumentan los eventos de desastre. No obstante, el incremento se centra únicamente en los eventos de origen climático. Entonces, viendo este gráfico que ustedes tienen delante, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el cambio climático es el único responsable de este aumento en el número de desastres? Y también, ¿hay más factores que puedan intervenir y sean culpables de este incremento en el número de desastres? Como me imagino y espero que estén pensando, la respuesta es no. El cambio climático no es culpable de todo. Y en este sentido, en muchas ocasiones la memoria no nos sirve y tendemos a olvidar lo que ha ocurrido en el pasado. Y en la mayoría de las ocasiones, todos estos desastres se explican a partir de dos factores que seguramente durante todo el curso han conocido y han estudiado. Fundamentalmente el incremento de la exposición, es decir, de las áreas expuestas a las amenazas, y fundamentalmente un concepto clave que ahondaremos en la práctica posterior, que es el aumento de la vulnerabilidad de nuestros espacios. Por tanto, he resumido o he intentado resumir de forma muy esquemática las principales afecciones climáticas y ambientales del cambio climático respecto a los desastres. Referente a estas afecciones climáticas, como ustedes tienen en la presentación, se prevé un incremento de olas de calor, con lo que esto también conlleva en las afecciones para la salud. No olvidemos que el incremento de olas de calor fundamentalmente conlleva que las temperaturas mínimas nocturnas se incrementen, lo cual dificulta el descanso y el dificultar el descanso suele afectar a las poblaciones más vulnerables, como pueden ser las personas mayores, y esto es un problema que ocasiona muchos fallecidos a nivel global,
pero también se prevé que este incremento de olas de calor se vincule con un incremento en la amenaza de incendios forestales, como ya está aconteciendo en muchas regiones del planeta. Sirva de ejemplo los recientes incendios forestales de California, en Estados Unidos. Pero también se prevé un aumento en la conductividad y ciclogénesis de determinados fenómenos meteorológicos. Y por último, una de las amenazas invisibles en muchas regiones, que es el incremento de la sequía. Y puede ser, con este incremento de sequías, puede ser también una paradoja de que esté lloviendo más y sin embargo tengamos un número mayor de sequías. Puede darse lugar que llueva más respecto a lo que está lloviendo actual, es decir, tengamos un volumen mayor anual de precipitación, pero la disponibilidad hídrica sea mucho menor. ¿Y esto a qué es debido? Pues porque la precipitación en muchas de las regiones del planeta está tendiendo a una concentración espacial y temporalmente, es decir, llueve mucho, pero llueve mucho durante muy poco tiempo y en un espacio territorial muy concreto, lo cual hace que la disponibilidad hídrica de cara al aprovechamiento de ese recurso sea mucho menor. Las afectaciones ambientales las he resumido en 3. Fundamentalmente, los temporales marinos tendrán una mayor incidencia territorial, fundamentalmente en las franjas costeras. También se espera cambio en los regímenes pluviales que están en relación con lo que antes comentaba de los cambios en las precipitaciones, y también se prevén alteraciones severas en la criosfera, que es decir, que el deshielo siga incrementándose. A modo de ejemplo, la siguiente imagen nos muestra las personas que en 2030 estarán expuestas al impacto, en este caso, de una amenaza como los ciclones tropicales. Pueden ver cómo hay un incremento en el volumen de personas expuestas a esta amenaza para el año 2030. Pero no solo para los ciclones tropicales, sino para el fenómeno meteorológico por excelencia, que son las inundaciones. En esta imagen también pueden ver cómo se incrementa la exposición fundamentalmente para 2030 respecto al periodo actual y fundamentalmente en regiones como puede ser África, América del Sur y sobre todo en Asia. Como habrán podido observar, hasta ahora hemos estado siempre hablando a una escala global. Sin embargo, los efectos del cambio climático son diversos según la escala que analicemos y según la escala de análisis que empleemos. Si hacemos un poco de zoom, pueden ver algunos de los cambios y efectos esperados en el continente africano y americano. Cambios que les resumo y que pueden ustedes ver en pantalla, y estas infografías también las tienen en la unidad 6 del curso. Cambios que pueden ser, por ejemplo, cambios en los regímenes de precipitación, en el incremento del nivel del mar, en las variaciones en las corrientes oceánicas, variaciones también en los sectores pesqueros, pérdida de biodiversidad, como puede ser la pérdida de manglares, pérdida también de arrecifes coralinos, etcétera, etcétera. Para que vean, y sí, seguramente nosotros seguimos haciendo zoom a cada una de sus regiones, cada uno de sus territorios, de sus ámbitos locales, veremos que estas alteraciones del cambio climático que puede estar provocando son diferentes. Entonces, por eso es muy importante la práctica que vamos a hacer después. ¿Y por qué es muy importante la adaptación al cambio climático? Porque estamos analizando impactos locales del cambio climático en nuestro territorio. Y en resumidas cuentas, eso es lo que trata la adaptación, ver cómo nos va a afectar el cambio climático en nuestro espacio de cara al futuro. Ahora también le hago otra pregunta. ¿Pero todo esto del cambio climático es negativo? Como les he comentado, la respuesta es no. También el cambio climático puede suponer la aparición, como les pongo ahí, de nuevos recursos, nuevas rutas marítimas, nuevos espacios agrarios, cambio en usos turísticos, nuevos negocios. En definitiva, surgirán nuevas oportunidades. No obstante, es importante introducir en este punto el concepto de sensibilidad, que seguramente ya conozcan. Y es que se traduce en lo que puede suponer una ventaja para una región, para otro país o otra región puede suponer un efecto negativo. Pensemos, lo que puede suponer el deshielo del permafrost en el ámbito siberiano puede suponer nuevos espacios para poder cultivar. Pero este incremento térmico que está provocando estos efectos en el ámbito siberiano puede suponer la pérdida de disponibilidad de superficie agrícola en otros países o en otros ámbitos. Entonces, el cambio climático puede tener un aspecto positivo en algunas regiones, pero también
puede provocar que en otras regiones tengamos un aspecto negativo. Por eso hay que ser bastante prudente a la hora de evaluar los efectos del cambio climático y cómo estos pueden suponer una oportunidad en algunos ámbitos, pero también puede suponer un retroceso o, digamos, un daño en otras regiones. Dentro de estas nuevas oportunidades aparecen las dos políticas fundamentales para afrontar el cambio climático, que son la mitigación y la adaptación. La mitigación se define como la intervención humana encaminada a reducir o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. Mientras que la adaptación la definimos como el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. Y la adaptación tiene como finalidad moderar o evitar los daños, incluso aprovechar las oportunidades beneficiosas que ya les comentaba. Una vez definimos la adaptación, me gusta aclarar que al hablar de adaptación estamos hablando también de capacidad adaptativa, que no es más que el conjunto de capacidades, recursos e instituciones de un país, por ejemplo, que le permitirán implementar la medida de adaptación de una forma eficaz. Y si vemos ambas definiciones, tanto la de adaptación como la de capacidad adaptativa, no son más que sinónimos de otro concepto que seguramente conozcan, que es resiliencia. Es decir, la capacidad de una sociedad para afrontar y sobreponerse ante cualquier adversidad. Sin embargo, si me preguntan, y ahí tienen dos gráficos muy llamativos, si las políticas de mitigación han sido lo suficientemente efectivas, les diría que no, pero con un pequeño matiz. Es cierto que la regulación de la emisión de gases de efecto invernadero ha contribuido a que actualmente no estemos en un escenario con mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente del CO2, que es el más conocido y cuya contribución es mayor en el calentamiento global, sigue aumentando año tras año, con la salvedad de 2020, que a consecuencia de la pandemia actual se prevé, y ya los primeros estudios estiman, una reducción del 7 u 8% de las emisiones de CO2 respecto al periodo de 2019. Un valor que es muy llamativo, este 7 u 8% quiero que se les quede, porque es el valor que necesitaríamos para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Es decir, necesitaríamos reducir un 7% las emisiones de CO2 cada año durante varios lustros para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Para que ustedes vean lo que ha significado esta pandemia. Con esta pandemia que prácticamente la actividad económica a nivel global se ha parado durante más de 3 meses, hemos conseguido reducir un 7% las emisiones de CO2. Un valor que es muy significativo porque es el que deberíamos alcanzar a nivel global para poder cumplir el famoso Acuerdo de París. Ahí tienen en pantalla muchos hitos en la historia normativa climática, desde la famosa Convención Marco de Naciones Unidas en 1992, pasando por el también conocido Protocolo de Kioto del 97, hasta la ya mencionada Conferencia de París del año 2015. No obstante, si revisamos esta documentación, observamos un cambio de tendencia donde cada vez más son los procesos de adaptación comienzan a tener, digamos, un mayor peso normativo. Desde 2005, con la COP11 de Montreal, con el programa denominado Programa de Trabajo Quinquenal, que pueden ver o leer en pantalla, mejor dicho, aparece por primera vez de forma relevante la adaptación al cambio climático. Es a partir de aquí, pasando por la también conocida hoja de ruta de Bali, de la COP13, hasta la COP16, donde en esta última se consolida que las políticas de adaptación deben tener la misma importancia que las de mitigación. Un hecho que queda reflejado fundamentalmente en el reciente Acuerdo de París del año 2015. Es por tanto que podemos afirmar, y quiero que esta idea en esta presentación se les quede, que existe un cambio de paradigma institucional y seguramente en estos próximos años veremos cómo la adaptación es la medida o política más efectiva para paliar o reducir los efectos del cambio climático. Cuando hablamos de adaptación, tenemos dos tipos o formas de afrontarla. La adaptación, como pueden ver ahí, que denominamos reactiva, y la preventiva. La adaptación reactiva se produce después de haberse observado los impactos del cambio climático, es decir, a posteriori. Mientras que la preventiva, como su nombre indica, consiste en adelantarse a los cambios futuros del clima, siendo esta mucho más efectiva y también mucho más económica de cara al futuro.
En este sentido, luego trabajaremos fundamentalmente la adaptación preventiva en la práctica, no la reactiva. Dentro de estos tipos de adaptación, también es importante definir que tenemos diferentes medidas para lograrla, bien sean de tipo estructural, institucional o social. Esta clasificación la tienen mucho más desarrollada y no voy a entrar digamos, a definir cada uno de los puntos en la unidad 6. Me gustaría que la leyesen. Esta clasificación viene derivada del último informe del IPCC y más concretamente del reporte especial sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Entonces, esta clasificación está sacada de ahí y en la unidad 6 la tienen mucho más detallada. Esto es muy importante, lo que les voy a decir. Es importante remarcar que la mitigación tiene un enfoque global, mientras que la adaptación es puramente local. Es por esto que las entidades locales o comunidades juegan un papel fundamental en establecer los tipos de adaptación que quieren implementar en sus territorios. Del mismo modo, me gustaría destacar la idea de que entre la mitigación y la adaptación existe un espacio común, muchas veces muy difícil de delimitar, pues muchas de las medidas que podemos implementar nos pueden servir tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Y seguramente después ustedes en la práctica tendrán dudas y pensarán, ¿realmente esto es adaptación o mitigación? Pues muchas de esas medidas que sepan ustedes que realmente pueden funcionar en ambos sentidos. Y piensen, por ejemplo, en la construcción de una casa, se me ocurre ahora mismo, energéticamente eficiente, tiene una perspectiva tanto de reducir la emisión de gases, pero a su vez también nos puede permitir adaptarnos a las condiciones tanto presentes como futuras de condiciones climáticas futuras que tengamos en un determinado espacio. En definitiva, y para cerrar mi parte más fundamentada fundamentalmente en las bases del cambio climático y digamos, en la adaptación, al menos la definición conceptual y también en los principales efectos, me gustaría una serie de conclusiones que luego completaremos con lo que les va a explicar mi compañero Jaime. En primer lugar, como seguramente sepan, el cambio climático se presenta como el más importante desafío para el ser humano. El cambio climático es el principal problema ambiental que enfrentamos en nuestra época, que se denomina Holoceno. El cambio climático, como hemos visto, no se soluciona únicamente con mitigación. Esto es muy importante. La mitigación es la política más sencilla de implementar. Y para esto es necesario e imprescindible desarrollar acciones de adaptación. Si no se invierte actualmente, digamos, el coste de no adaptarnos o de una mala adaptación será inasumible para muchas regiones o territorios. La formación, lo que estamos haciendo aquí, la concienciación de la sociedad genera empoderamiento, corresponsabilidad y puede provocar también un cambio social que necesitamos actualmente. Y en definitiva, el cambio climático se debe abordar sobre todo con medidas sociales y políticas. Había un premio Nobel famoso, economista, que decía que tanto las causas como las soluciones del cambio climático pasan por las ciencias sociales. Y esto es efectivamente, nosotros como sociedad debemos establecer las respuestas y las soluciones al cambio climático. Y en este sentido me despido y después durante la práctica seguiré pasando con ustedes y se podrán seguir preguntando. Para darle paso a mi compañero Jaime, ahora vamos a iniciar un proceso de adaptación que vamos a culminar con el desarrollo de una práctica. Y ahora vamos a empezar a conocer qué es necesario para una adaptación, cuáles son los pasos que debemos desarrollar en un proceso de adaptación, qué pasos son los que hay que desarrollar y cómo desarrollarlo y qué acciones y cómo priorizarlas para que tengan un efecto en nuestra sociedad. Muchas gracias y ahora si está por ahí Jaime, que creo que sí. Dejo de compartir mi pantalla y compartes tú la tuya. ¿Me escuchas? No te escucho. ¿Me escuchas, Jaime? No sé si hay alguna, Sí, perfecto. perdón, no sé si hay alguna, por cortar un momentito, un par de preguntas podemos recoger para vale, como vean, o al final, parte, o al perfecto. final todo, mejor al final prefieren. Yo prefiero que así, al final, así, por si hay alguna pregunta de la parte de Jaime, la resolvemos entre ambos y aprovechamos un poquito más el tiempo para la práctica también. Muy bien, adelante. A ver, si ya he dejado de compartir, ahora no lo sé. No, tienes que dejar de compartir para yo poder espera. compartir. Tienes en rojo arriba que pone Stop Sharing. Ah, perfecto, ya. Perfecto, ya. Bueno. Vale. Bueno, pues
Buenas tardes, buenos días y nada, encantado de conocerlos, al menos a distancia. Yo voy a continuar, yo sé que seguir una presentación bastante tiempo es muy complicado a distancia y bueno, voy a intentar de hacerlo bastante rápido porque realmente lo que yo voy a hacer y mi función hoy aquí es intentar que ustedes realicen un ejercicio en el cual no será tanto de que ustedes lleguen a formular acciones de adaptación que realmente vayan a aplicarse a algún lugar, o sea, que no es que vayan a descubrir ahora en 10 minutos una fórmula mágica para adaptar sus regiones, pero sobre todo lo que vamos a aprender con este ejercicio, o lo que yo quiero que todos entendamos, es una forma de realizar un proceso de adaptación, en este caso territorial, y que ustedes de aquí tengan, al menos se lleven la dinámica de cómo habría que hacerlo, qué pasos tendría yo que seguir. Bueno, lo primero es, vamos a repetir qué es la adaptación al cambio climático. Y yo les he puesto aquí estas palabras clave, y porque así incluso nos podemos casi aprender o memorizar esa definición. Preparación, prevención, proactiva. Proactiva quiere decir que nos vamos a adelantar al futuro. Vamos a tratar de prever lo que va a ocurrir y vamos a empezar a actuar desde ahora. Esto es lo más importante, no solo prepararnos y prevenir, sino ser proactivos. ¿Quiénes? Las sociedades y los territorios. En esta práctica vamos a hacer adaptación territorial. También se puede hacer adaptación desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista de una empresa, incluso incluso los individuos podemos hacer adaptación. Bien, preparación, prevención proactiva de las sociedades y territorios, donde vamos a trabajar sobre los futuros impactos que pueden ser positivos, o sea, oportunidades del cambio climático, y también puede ser negativo. Generalmente estamos acostumbrados a ver los impactos negativos porque las medidas de adaptación para los impactos negativos, aunque hacemos inversión en ella y al final, imagínense que el cambio no se produce, no es tan malo como imagínense prepararnos para tener unos nuevos cultivos y empezar a desarrollar unos nuevos cultivos, unas nuevas plantaciones que luego no van a suceder. Las previsiones estaban mal y hemos hecho una inversión en oportunidades que esperábamos y no se dan. Por lo tanto, siempre es mejor enfocarse, sobre todo nos enfocamos en impactos negativos. Miren, los pasos de la adaptación que yo les he puesto hoy aquí son muy sencillos, ¿no? Son también los pasos que se utilizan también para la evaluación de riesgo. Claro, el primer punto es evidente, empezar, pero no es tan fácil. Todos sabemos que empezar necesita financiación, necesita voluntad política y necesita la interacción de muchos actores. Aunque parezca tan obvio que lo primero es empezar, no es tan fácil hacerlo. En segundo lugar, hay que analizar nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad territorial hacia el clima actual. No hacia el clima futuro, sino hacia el clima actual. Ya habrá tiempo de luego aplicar, llevar a nuestra escala de trabajo, a nuestra ciudad, los modelos climáticos, los cambios, los aumentos de la temperatura, los aumentos del nivel del mar. Simplemente con empezar a adaptarnos a las amenazas actuales del clima, ya estaremos haciendo algo. Luego ya incorporamos pues aquellas cuestiones que van a empeorar. Por ejemplo, se me ocurre cuando calculamos en cuántos años puede producirse una lluvia intensa que produzca una inundación. Hacemos unos cálculos y de acuerdo a la historia nos salen que en 200 años. Bueno, pues de acuerdo a lo que nos dice el IPCC sobre el cambio climático, simplemente es pensar que no van a ser 200 años, que posiblemente la probabilidad aumente y se pueda producir una lluvia intensa en 100 años que produzca inundaciones. Se trata un poco de eso. Vulnerabilidad actual para luego vulnerabilidad climática futura. Nosotros hoy vamos a tratar un poco de examinar la vulnerabilidad de un lugar imaginario que yo he puesto ahí, y luego vamos a tratar de esbozar algunas opciones de adaptación. Identificamos vulnerabilidades
y esbozamos alguna opción de adaptación para esa vulnerabilidad que ustedes han identificado en el lugar que yo voy a describir. Por último, es importante, esto no lo vamos a hacer hoy, nosotros nos vamos a concentrar sobre todo aquí, habría que hacer un seguimiento. Y ahí entramos en lo que no se puede hacer en una práctica, como en menos de 10-15 minutos, generar indicadores y luego ver si se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Hoy vamos a hacer sobre todo identificar vulnerabilidades, no tanto de clima futuro, sino del clima casi actual de esta región que les voy a exponer, aunque, como ya les digo, luego solo habría que imaginarse cómo empeoran algunos factores en el futuro, y luego esbozar opciones de adaptación. Nuestro enfoque, como les dije, y es el que está usando el panel intergubernamental para el cambio climático, es el mismo enfoque que la reducción del riesgo de desastre, que la evaluación del riesgo. El riesgo en este caso lo consideramos como unos impactos y los factores que tenemos que analizar son la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. ¿Qué ocurre con el cambio climático? Que por primera vez, o bueno, no es por primera vez, pero dentro de todas las amenazas naturales, de forma clara, nosotros como sociedad, a través de nuestra forma de organizarnos, a través de nuestras trayectorias socioeconómicas, a través de cómo nos organizamos y cómo gobernamos, podemos reducir el peligro. Normalmente un peligro, un terremoto, nosotros no podemos reducirlo. Pero fíjense, el cambio climático podríamos reducirlo o al menos estabilizarlo si reducimos las emisiones de carbono. La reducción de las emisiones es lo que llamamos mitigación. Los cambios en nuestros modos, nuestras trayectorias socioeconómicas, nuestras medidas de adaptación, nuestra gobernanza, es adaptación, aunque la mitigación también lo es. Entonces la adaptación engloba todo esto y la mitigación quizás solamente las emisiones de carbono. Luego está la cuestión de las escalas. Esta es la que realmente desarrollamos a escala local, la adaptación. Bien, entramos ya y ahora les pido pues mucha más atención a los pasos que vamos a seguir en nuestro ejercicio. Primero, como les decía, vamos a evaluar los impactos. Yo les voy a contar cómo una ciudad imaginaria, que a lo mejor no es tan imaginaria, que voy a describirles un poco, vamos a tratar de visualizar o intuir, identificar posibles impactos del cambio climático, posibles impactos del clima, y luego vamos a tratar de esbozar en nuestros grupos unas medidas de adaptación para cada uno de los ejes que se le han dado o se le van a dar. Ahora yo diré qué ejes son. Además, luego vamos a tratar de priorizar algunas medidas si da tiempo. Si no da tiempo, dejaremos un poco el esquema de cómo esto se realiza. Esto que vamos a hacer hoy se llama una evaluación exploratoria. Se diferencia de una evaluación focalizada en que vamos a tratar cuestiones climáticas a grosso modo y también los ejes son muy amplios, es decir, agua. No vamos a trabajar industria de transformación del agua, sino el agua. Ni vamos a trabajar gestión de residuos plásticos, sino simplemente a lo mejor trabajamos otro eje que incluye la gestión de residuos, pero un eje más amplio. Evaluación exploratoria, se llama lo que vamos a hacer. Yo aquí en esta imagen vemos un montón de sectores. Nosotros vamos a trabajar muchos menos sectores, pero estos podrían ser sectores o grandes ejes clave que se podrían trabajar en un proceso de adaptación territorial. En nuestro ejercicio va a haber 6 grupos y vamos a trabajar 6 ejes, grandes ejes, muy importantes, muy amplios, donde se pueden englobar otros muchos. Primero, la gestión del agua. El segundo, hemos combinado salud y calidad del aire. El tercero, transporte y movilidad. El cuarto, reducción del riesgo de desastres, que es un eje, un gran eje en sí, sobre todo porque engloba todo lo que son las cuestiones de vulnerabilidad. La pobreza estaría dentro de la reducción del riesgo de desastre. La ordenación del territorio también. Energía y alimentación, lo hemos combinado, la energía alimenta a las máquinas y la comida nos alimenta a nosotros. Si hay algo por ahí que ustedes vean que estos impactos puede identificar alguna vulnerabilidad en esto y extraer alguna acción de adaptación. Y por último, ecosistemas y biodiversidad. La calidad de los ecosistemas es muy importante también para las ciudades. Vamos a trabajar ciudades,
pero que sepan que mantener la biodiversidad y la calidad de los ecosistemas ayuda al funcionamiento de las ciudades. Los impactos, estos no los he elegido, estos son los impactos que tiene el clima, y nos lo dice el IPCC y nos lo dicen todas las guías de adaptación. Sequías y escasez de agua. ¿Cómo influye la sequía y la escasez de agua a la gestión del agua, a la calidad del aire, al transporte y la movilidad? A lo mejor algunos ejes se ven más afectados que otros. Las temperaturas extremas, los aumentos de temperatura a los que se refería Abel, que parece que 2 grados no es nada, pero piensen que la edad del hielo solo variaba con la temperatura actual 5 grados en la temperatura global. Pues 2 grados es bastante. Vamos a sufrir veranos más intensos, etc. En las ciudades es más importante porque hay el fenómeno de isla de calor, como saben. Inundaciones, otros fenómenos meteorológicos y por supuesto el aumento del nivel del mar. Muy bien, paso a describir la ciudad esta imaginaria o la ciudad que yo he estado trabajando para que ustedes hagan el ejercicio de adaptación. Voy a hacerlo en esta otra presentación que se ve un poco más grande. Bien, esta ciudad es una ciudad que crece a partir de un puerto, es una ciudad que en principio era colonial, que tiene un núcleo alrededor del puerto y que en los últimos 30 años o 40 años ha crecido de una manera vertiginosa. Es decir, en los años 80 es una ciudad que tenía 1 millón de habitantes y hoy en día tiene 10 millones de habitantes. ¿Cómo se ha instalado toda esa población en tan poco tiempo en este espacio? Pues ustedes ya imaginarán, de una manera bastante informal, de una manera bastante compleja, y es un proceso que se va a seguir produciendo. O sea que es una ciudad en la cual no va a tener gran influencia en las emisiones de carbono, como no lo tienen estos países globalmente, pero sí va a sufrir los efectos del cambio climático. Primero, porque va a haber efectos que afecten a la agricultura en otras zonas fuera de la ciudad, que van a hacer que siga llegando gente que está huyendo de la crisis climática. Esta ciudad está flanqueada por 2 grandes ríos. Este río de aquí llega a ser una depresión tan grande que va, según los modelos, el aumento del nivel del mar va a ocupar toda esta zona que estoy señalando aquí. También esta flecha o tómbolo que está flanqueando una gran bahía, donde vive además gente, hay bajos residenciales, posiblemente vaya a sufrir impacto por el aumento del nivel del mar. Esta ciudad, como les decía, tiene una ciudad central que está bastante desarrollada. Vamos a verlo en otra imagen con las vías de transporte. Tiene una ciudad central bastante desarrollada, se ve bastante claro porque las vías importantes de transporte son mucho más densas en esta parte. Aquí es donde están los grandes edificios, los edificios de gobierno, y es la parte más antigua de la ciudad. Luego nos viene toda esta orla, que como ven, no tiene muy buenos servicios de transporte, que es además donde vive el 90% de la población. En urbanizaciones informales, por eso no aparecen aquí calles pintadas ni siquiera terciarias, porque todas las calles que existen pues son de mala calidad, le falta pavimento, le falta asfaltado, no tienen servicio de agua. Todo el mundo conoce lo que es un slam, todo el mundo sabe lo que es un barrio marginal, seguro que lo han visto en sus ciudades, más ustedes seguramente que nosotros. Saben lo que es una favela, saben lo que es un museque, un ranchito. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí en grandes dimensiones. Aquí tenemos una nueva urbanización y aquí otra nueva urbanización. Qué curioso, estas nuevas urbanizaciones, un poco más de calidad, de alto standing, pues tienen conexión directa por una vía a la ciudad central. Luego, la vía de ferrocarril, los ferrocarriles no están hechos para conectar unos sitios con otros de la ciudad, sino que están hechos para sacar mercancía del puerto o para entrarla al puerto. Esa es la ciudad que nos vamos a encontrar con un sector agrícola, una banda de sector agrícola y una banda externa que todavía conserva sus ecosistemas, sus bosques, que quizás habría que extenderlos adentro de la ciudad o no, no lo sé. No sé si esto serían medidas que ustedes verían. Piensen en ello. Y
solo me queda describirles de la ciudad algo que es muy importante, que es el clima. Me paso otra vez aquí. No voy a ir, me dijo María José, no vayas muy en profundidad porque les vas descubriendo todo, ¿no? Y ellos tienen que trabajar e imaginarse qué problemas pueden existir ahí, ¿no? Entonces, ahora, esto es un hombrotérmico, un climograma, no sé si ustedes lo conocen, aquí tenemos los meses del año y aquí tenemos la temperatura y aquí tenemos las precipitaciones. Este esquema obedece a esta ciudad, se encuentra en una región tropical, pero ¿qué pasa? Que está bañada por una corriente fría marina que impide que llueva como llueve en los lugares de tropicales húmedos, ¿no? Pues esto está muy cerca, está en el hemisferio sur y muy cerca del Ecuador. Está en el hemisferio sur y lo verán porque es tropical. Y el invierno lo tenemos aquí, donde en el hemisferio norte tenemos el verano. Descienden un poco las temperaturas en los meses de junio, julio y agosto. Y las lluvias, como ocurre en casi todos los lugares tropicales, pues vienen sobre todo, aquí en este caso, más en el otoño que en el verano. Aquí son los meses que llueve, son los meses donde ocurren a veces estas cosas, porque esta ciudad, que digo que está en un espacio tropical y se ve por los ríos que tenía en el interior y las zonas verdes, pero la zona, lo que es la propia ciudad, es una ciudad semiárida. Y como le ocurre a muchas ciudades semiáridas, cuando llueve, llueve. Toda la lluvia cae muy concentrada en el espacio y en el tiempo. Y eso es lo que nos dice el IPCC, que se va a ir empeorando en las ciudades en el futuro, que va a llover mucho más, pero no mucho más durante todo el año. Fíjense que aquí en esta ciudad solo llueven 400 milímetros. Va a llover mucho más concentrado en el espacio y con mucha más intensidad. Y se van a producir fenómenos como este. Vean también la congestión de tráfico en esta foto que puede corresponder a esta ciudad. El transporte en esos lugares de baja densidad, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es? Nada, simplemente, y ya por último, si quieren preguntar algo más sobre esta ciudad, lo pueden hacer y yo les daré algunas pistas más. Teníamos preparado unos textos para cada eje donde yo describía muchas cosas, pero María José ha dicho, déjalos que ellos piensen mejor que cuáles pueden ser. Si yo describo la ciudad como lo he hecho, ustedes piensen qué puede estar pasando ahí y qué habría que mejorar, qué medidas de adaptación en cada uno de esos ejes habría que incorporar. Podría decir muchas más cosas, pero no hay tiempo. Yo lo que quiero es que ustedes trabajen. Es más interesante, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a dejar aquí. Tienen ustedes el mapa de la ciudad a su disposición, el mapa de la ciudad imaginaria, que a lo mejor a alguien se le parece a alguna ciudad que existe en el mundo, ¿no? Y ya apuntan algunas, Jaime. Sí, ya han dicho por ahí. Y nada, los dejo hacer el ejercicio. Yo supongo que ahora, bueno, esto lo tenía como final Abel, ¿no? Es como las personas todavía pensando si existe el cambio climático y ya lo tienen encima. Bueno, pues, ¿cómo hacemos ahora, María José? ¿Abrimos el Jambo o...? Sí, quizá deja de compartir, Jaime. Muy bien. Y comparto yo la pizarra interactiva que... ¿La ven, verdad? Sí. Que ustedes ya conocen porque hemos trabajado, ¿no? Quizá algún participante no estaba, pero la mayor parte de ustedes sí, está en el trabajo que hicimos con Elisa Selva, en la brújula de la fragilidad, ¿se acuerdan? Entonces el esquema es lo mismo, estos ejercicios obviamente lo han preparado Jaime y Abel. Ahora mismo les mando el link, pero antes de mandar el link les explico aquí que como todas las cosas que nos ha contado Jaime de esta ciudad imaginaria, si quieren repasar algo, pueden verlo en la pizarra número 1 y en la número 2. Simplemente, ¿qué he hecho? He dejado de compartir. Aquí, perdón. Ahora sí, ¿no? Entonces, con estas flechitas que tienen aquí, esperen, voy a quitar. Con estas flechitas que tienen aquí laterales, pueden ir a la pizarra 1 y a la pizarra 2, que son las iniciales. Por el resto, hemos creado las características climáticas aquí, la descripción general del territorio, su demografía, etcétera, su historia aquí en características generales.
Entonces después cada uno de ustedes va a ir enviado, ya saben, por el teletransporte de Zoom a uno de los grupos y cada grupo va a trabajar un eje. En el nombre de su sala tienen el eje también, para que es más fácil. Entonces ya ven que el agua tiene que buscar la pizarra del agua, que es la número 3. La salud y calidad del aire van a la pizarra salud y calidad del aire, y transporte y movilidad a la suya, y desastres a la siguiente, energía y alimentación, y el último sector, que es ecosistema y diversidad. Entonces, es muy importante que cada uno que en la sala, además como están ustedes juntos, lo van a hacer con facilidad, se sitúen en la pizarra de su eje, no en las otras. Y aquí lo que les estamos pidiendo es que identifiquen las vulnerabilidades del territorio y las medidas de adaptación posibles, quizá haciendo un ejercicio también de jerarquización si tienen tiempo. No sé si quieres añadir algo más, Jaime, sobre la explicación. No, perfecto. Yo creo que yo tenía planteado explicar cada uno de los ejes mucho más, pero yo creo que la gente que está aquí seguramente que tienen bastantes conocimientos de lo que puede significar este tipo de ciudades y este tipo de problemas, y no van a tener ningún problema en identificar vulnerabilidades y proponer medidas. Pues miren, acabo de enviarles el link a las pizarras a todos ustedes. Tienen que pinchar ahí, clican y en sus propios computadores se abrirá la pizarra. Y ahora, simultáneamente, abro los grupos para que cada uno de ustedes sepa qué grupo le toca. Hay un grupo de habla portuguesa, entonces, que les he puesto todos juntos porque así quizá puedan conversar un poquito más. Está Dafne, José, Ladislao y también Rolando, que aprovecho para saludarte, Rolando, que está con nosotros. Hola, Rolando. Nuestro tutor. Hola, hola. Entonces Hola. también tú vas con el grupo portugués, visto que eres lusófono, y el resto están divididos al azar. ¿De acuerdo? Si alguien quiere salir, que tiene algún problema, a la sala principal, tiene la posibilidad de salir. Hemos estimado una duración de 15 minutos, ¿de acuerdo? Para ver, quizá algún minutito más podamos tener según vayan las cosas, porque el ejercicio es largo. Entonces, abro y adelante. Jaime y Abel, estáis en un grupo, pero no hace falta, no os unáis todavía. Después vamos a ver cómo hacemos. Perfecto. La opción es de unirse a la sesión para grupos pequeños, ¿no? O después. A ver, yo diría que después, si queréis, vais pasando por las diferentes aulas. Ahora, de momento, dejamos que empiecen a diversificarse en las pizarras. Vale, que empiecen ellos. 5 minutos más o menos. Vale. Sí, Verificação da malha urbana, ações para descontaminação em relação ao uso de cloro, de hipoclorito, para descontaminação em relação às águas poluídas, construção de diques e obras de proteção, e algumas ações sociais, como a gente falou, da organização comunitária e de ações de prevenção em relação à saúde mental. E só para fechar, algumas outras coisas aqui que nós colocamos como a melhoria da gestão das bacias hidrográficas para permitir uma melhor regulação das águas, trabalhar na ampliação da rede de drenagem, já que as existentes não estão preparadas para receber uma grande quantidade de água pluviométrica e fluvial, trabalhar no mapeamento das zonas de ameaças, de riscos e de vulnerabilidades, e reordenar e remover os resíduos sólidos nos sistemas de drenagem de água. É isso. Gracias, Dafne. Un aplauso virtual por parte del grupo. Muy bien, todo el trabajo. Felicidades al grupo lusófono. Para ser un poco más sintéticos, creo que entonces, Jaime, los comentarios los haríamos sobre todo los ejes al final, ¿no? Y vemos el territorio de manera integral también. Bien. Dime tú, Ed, si quieres. Bien, bueno, igual lo hacemos rápido en cada eje y luego al final yo lo que voy a intentar es decir cómo pueden relacionarse medidas de adaptación con todos los ejes. Entonces aquí, bueno, este está muy completo. Es una ciudad en la que, sobre todo en la gestión del agua, hay tantas cosas que hacer que es muy fácil identificar problemas y sacar rápidamente un montón. Es que hay que avanzar tanto en el desarrollo de la ciudad para que sea una urbanización normal, donde hay unos sistemas de saneamiento de agua separados de los sistemas de aguas pluviales, o sea,
una red para el agua de la lluvia y otra red para el agua reciclada, la que nosotros producimos en los hogares. Faltan tantas cosas que en la gestión del agua es, pues, y creo que conocen también, tengo la impresión de que conocen la ciudad, o se imaginan qué ciudad puede ser la que estábamos hablando, que todas las cosas que han puesto son exactamente las que se necesitan. Me ha gustado mucho que hayan pensado en la construcción de balsas de retención, porque se han dado cuenta de que es una ciudad árida o semiárida, donde el agua principalmente viene de los ríos, el río del norte, el río del sur y los lagos, y el suministro. Lo que hay que cuidar son estas zonas para tener el agua, reservas de agua, ¿no? Hay una cosa que aquí no veo ningún estudio, en otros paneles sí los he visto. Habría que estudiar cuál es el nivel de reservas de agua que tiene la ciudad, en los lagos, en los ríos y en las balsas actualmente. Eso es una de las cosas que habría que hacer. Hay que estudiar también, no solo actuar, las acciones son de actuación. Pero muy bien, la verdad que este panel está impresionante, sí, sí. Se ve que conocen el caso o pueden estar cercanos a él. Sí. Muy bien, pues gracias a todo el grupo lusófono, África, Angola, Brasil, en fin, hemos tenido, sí, sí. Vamos al segundo eje, que era la salud y la calidad del aire. Entonces aquí también teníamos un grupo con un portavoz. Adelante. Gracias, gracias. Carlos Felipe. Para, ¿De qué países estabais en el grupo? Perú, Sergio, creo que es Uruguay, México, y nuestra compañera no pregunté, mil disculpas. Okay. Argentina. Perdón, para complementar voy a ser muy breve, para complementar, pues existe el programa de Water Sensitive Cities, que nos puede servir como una parte de estudio, ¿no? Para esos problemas y ciudades sensibles al agua, cuando el principal problema pues va a ser el agua, por ejemplo. Puedes compartir por el chat si quieres el link a esto también con los compañeros. En cuanto a nuestro eje de salud y calidad del aire, pues vamos a tener que, con los problemas de calidad del aire, pues vamos a tener afecciones respiratorias, ¿no? Eso es lo que va a pasar, y esas afecciones respiratorias a futuro pues pueden causar muertes. Podemos tener también dentro de las vulnerabilidades aparición de vectores, podemos tener eventos por lluvia ácida derivado de las concentraciones de las emisiones de los gases y compuestos de efecto invernadero. También las vulnerabilidades son inundaciones fluviales y costeras. Recordemos que esta ciudad es pues altamente vulnerable por todos lados y lo vemos desde un manejo integrado de cuenca. Tenemos también la deforestación y la pérdida de suelo en la cuenca alta. Aparte de que es una parte árida, pues eso nos dice que hay problemas de agua, ¿no? Como lo mencionaron en el eje anterior. Eso aparte de la seguridad alimentaria, que no la alcanzamos a poner, de que puede haber problemas con plagas, migración de especies, entre otras cosas, ¿no? Que van a ir cambiando el ecosistema o los ecosistemas que se encuentran pues en esa parte. En cuanto a las medidas de adaptación, pues lo primero es una política de reordenamiento territorial. Recordemos que tenemos una ciudad colonial, una ciudad en desarrollo y barrios marginales, ¿no? Entonces están separados. Esa política la tenemos que ir hilando, ir esa parte tocando del tejido social, con un diagnóstico climatológico que tenga perspectiva de vulnerabilidad. Ya lo mencionaba Jaime, tenemos que realizar estudios. Entonces el diagnóstico nos va a permitir saber quién es vulnerable, a qué, en qué lugar y en qué momento. Entonces, este diagnóstico pues lo tenemos que ver a futuro, pero nos puede dar las medidas que podemos implementar en el presente. Entonces, si esto lo ligamos con la política de reordenamiento, vamos a ver qué se necesita para un desarrollo sostenible y sustentable. También necesitamos políticas de contribuciones nacionalmente determinadas, que son las NDC, para la reducción de los gases y compuestos de efecto invernadero, y también comprometernos a la reducción de residuos sólidos urbanos y ir generando pues menos contaminación, que nos ayude a esa parte de la mitigación, de la política de mitigación del cambio climático. También contemplamos infraestructura contra inundaciones,
infraestructura gris, que ya lo mencionaron en el eje del agua, en la parte baja de la cuenca, donde ya está el desarrollo urbano. Pero no solo eso, también tenemos que apostar por medidas de adaptación basada en ecosistemas y adaptación basada en reducción de riesgo de desastres en la cuenca alta, ¿no? Hay que reforestar esa cuenca alta, hay que mantener ese suelo. Recordemos que esos 2 bosquecitos son los que van a lograr la infiltración de agua y van a hacer la recuperación de los mantos, garantizando pues el agua a futuras generaciones. Debemos considerar que a lo mejor por ser zona árida, el agua se extrae de pozos profundos y esos pozos profundos contienen minerales que van a causar daños en la salud de las personas. Entonces ahí también nos faltó poner otra medida que quisiéramos poner importante, y que es la captación de agua de lluvia como una medida de adaptación al cambio climático, para que todas las viviendas hagan o todas las ciudades tengan esta implementación de captación de agua de lluvia, aparte de los bordos, aparte de las presas o de las balsas que comentaban, ¿no? Y por último tenemos la prevención y concientización de las personas ante la aparición de vectores. En Latinoamérica se llama descacharrización, quitar toda esa basura, aplicarla al reciclaje, es donde se pueden manifestar esos vectores y generar pues esta parte de enfermedades, ¿no? Y nos quedamos cortos, hay muchas medidas de adaptación que pueden seguirse anotando, pero pues fue lo que nos alcanzó el tiempo. Sería todo y muchas gracias. Pues, Gracias, grupo. Gracias. pues muchas gracias, Carlos. La verdad que también para el tiempo que han tenido, exactamente igual que el grupo anterior, han identificado muchas vulnerabilidades que son evidentes, que son trasladables a muchas de estas ciudades. Y bueno, las acciones sí, hay algunas que son más evidentes y que las han puesto claras, otras no tantas. Por ejemplo, a nadie se le ocurre que una buena política de ordenamiento territorial tenga que ver con la calidad del aire, y lo tiene, porque la ordenación hace que las personas se desplacen de una manera o de otra, o elijan un modo u otro, que luego lo veremos en el transporte. Pero miren, está bien que hayan sacado el tema de las cuencas. Me gusta el concepto de cuencas. Cuando se habla cuando estamos hablando sobre todo de gestión del agua, el concepto de cuencas es muy importante para delimitar, y no el que usamos a veces de frontera política o frontera administrativa. Eso es algo interesante que han sacado. Han tratado la cuestión de las epidemias, que está relacionada con la salud y también como el agua. En el grupo anterior no salió esta cuestión, pero saben que en en esta ciudad imaginaria en concreto, que yo la tengo muy bien definida y muy bien localizada, hay problemas de epidemias, no solamente de la que tenemos actualmente de la COVID, sino cuando llueve mucho, en esos meses que llueve mucho, el agua que se está sacando para venderla de manera privada, que es otro problema que existen aquí con cisternas, ese agua suele estar contaminada por cólera. También lo apuntaste, el tema de la malaria, son epidemias de salud y al final están relacionadas con la calidad del agua y del aire. Has nombrado lo de los residuos, los lixiviados, perfecto, eso es una medida de adaptación que hay ahí. No entendía al principio por qué habían puesto las inundaciones, pero ya vi que era por la salud. Me recordó que antes tampoco entendí en el grupo anterior, que no es para que lo contesten ahora, que porque Dafne dijo la salud mental, prevención de la salud mental. Ahí, si hay tiempo, lo miramos al final, ¿vale? Simplemente que me acordé ahora. Pues muchas gracias, muy, muy bien. Y puedo comentar más cosas, pero no quiero por el tiempo, ¿vale? Pero estupendo, las medidas que van sacando, me ha parecido muy bonita y me está pareciendo interesante la actividad. Bueno, pasamos entonces al grupo, al siguiente eje, al grupo del transporte y la movilidad. Sí, buenos días, gracias, muy amable. Habla Luis Gerardo. Luis Gerardo, perfecto. Muy amable, gracias. Protección Civil, tienes detrás el Sí, logo. sí, trabajo en Protección Civil en México, Chiapas. México, muy bien. Órdenes. Chiapas, muy bien. Bien, para ir directamente al punto, algo muy importante que destacar, el texto menciona que es una ciudad costera. Entonces, al ser una ciudad costera, aun cuando tiene problemas de sequía, de poca lluvia, son propensos a los fenómenos hidrometeorológicos, que son los ciclones y huracanes que puedan presentarse, y eso provocar lluvias intensas. Estas provocarían inundaciones afectando el transporte y la movilidad. Se percibe, y en el texto, que hay una excesiva concentración de habitantes, hablan de más de 10 millones en 450 kilómetros cuadrados, es excesivo, y la mayoría de la población vive alrededor
de forma radial, como menciona el texto. Son vulnerables a perder esta comunicación, porque también alguna parte de la población se divide por ríos. Entonces, si hay un proceso de inundación por estas lluvias de un ciclón, entonces afectaría la comunicación de las que están divididas por ríos. Y en el caso de medidas de adaptación, para poder solventar estos problemas, identificamos establecer rutas que no congestionen la movilidad por la alta cantidad de población que se percibe en el texto, identificar y mejorar los horarios de transporte público para que sea más accesible. En dado caso de una emergencia o un desastre, tenemos que establecer rutas alternas para poder promover la movilidad y el transporte. Y algo bien importante, como tenemos esta gran amenaza, que son ellos vulnerables a los fenómenos hidrometeorológicos, hemos identificado dotar de capacidades, ¿no?, a las personas para generar resiliencia y así ellos puedan atender cómo pueden reaccionar ante un desastre. Identificamos 3 procesos. El primero sería el proceso de prevención, el proceso de participación y posteriormente un proceso de comunicación. En escaso tiempo, eso sería todo lo que identificamos los 4 compañeros, Denis Bonilla, Jimena Pintos, Marianela Blanco y su servidor Luis Gerardo. Muy bien, Gracias. pues. En adaptación, hola, perdón, ¿podría mencionar Sí. algo otro? Siempre en el área de transporte, que sería lo que es reforzar lo que es la infraestructura de las carreteras y los puentes, un reordenamiento territorial por la sobrepoblación que nos mencionaba el compañero. Te escuchamos mal, Denise. Y política que evite, porque si hay sobrepoblación, ahí tiene que ver bastante con y como se busca la manera de evitar que se conviertan en riesgo las situaciones a las cuales están propensas estas personas, y la sobrepoblación puede generar contaminación, entonces también establecer en la parte de adaptación una política en la cual se evite este tipo de contaminación del aire también. Gracias. Muy, muy bien, la verdad. Fíjate, creí que ibas a apuntar algo más, Denis, pero vas en la dirección de Carlos Felipe. Me ha gustado, les voy a decir por qué. Cuando yo pongo el eje de transporte y movilidad, ya les dije, la adaptación engloba las medidas de mitigación. Se los comentó Abel que mitigación, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, está dentro de las medidas de adaptación. Entonces, cuando yo he pensado en el eje de transporte y movilidad, directamente todo lo que se nos ocurre, a mí por lo menos, son medidas de mitigación. Es decir, cambiar los modos de transporte, mejorar la conectividad entre los núcleos, cambiar que la gente vaya más en transporte público que transporte privado. Todo eso para reducir los gases, ¿no? Y minimizar la amenaza que es el cambio climático. Pero fíjense, ustedes han ido, seguramente por el enfoque de protección civil, a decir, yo he puesto ahí unos impactos, he puesto las inundaciones, las temperaturas, etcétera. Entonces, ustedes han visto que respecto a esos impactos, a los impactos de la inundación, se producen disrupciones en el transporte, al menos durante el tiempo que duren las inundaciones. Me ha gustado bastante porque es difícil encontrar medidas de adaptación del transporte que no estén relacionadas con la mitigación. Eso lo valoro bastante. También capacitar a las personas frente a los riesgos, que seguramente nos volverá a salir en el panel de reducción del riesgo. La parte física de reforzar las infraestructuras, sobre todo frente a las inundaciones. Y en general eso, me ha gustado como lo han planteado y se han ido por este otro lado, porque todos siempre nos vamos por el lado de la mitigación. ¿De acuerdo? Yo creí que iban a hablarme de que el ferrocarril está muy orientado a sacar solamente las mercancías del puerto, no hay taxis colectivos, no hay un transporte público, pero bueno, este otro lado me ha gustado también. Muchas gracias. Pues vamos a otro eje, a este eje que comentabas, reducción de riesgo de desastre, en lo que somos especialistas. Entonces, ¿quién nos va a ilustrar este trabajo? Bueno, me mando yo. Buenas tardes, buen día. Lucía, Soy hola. Lucía, Gervasio de Argentina. En realidad, bueno, se nos complicó un poquito con el tiempo, estuvimos medio complicados.
formamos parte del grupo, corríjanme, Chile, Colombia y Argentina. ¿Es así? Bueno, creo que sí. Y nosotros trabajamos en la reducción del riesgo de desastres teniendo en cuenta 3 tipos de vulnerabilidades. Nos enfocamos en esta porque bueno, se nos hizo tarde con el tiempo, y nos enfocamos principalmente en la vulnerabilidad social en relación a la segregación, para la cual planteamos medidas de adaptación como planes de mejoramiento habitacional, sistemas de alerta temprana para advertir, bueno, de posibles lluvias o inundaciones incluso, distintas acciones que tengan que ver con quizás la protección civil, que es esto de entrega de sacos de arena para evitar el ingreso de agua a las viviendas, y todo esto en el marco de también una formación de equipos comunitarios que puedan dar respuesta y también prevenir y tener quizás algún espacio de intercambio de saberes y conocimientos en el que se desarrolle una ayuda mutua. En relación a la vulnerabilidad económica, detectamos que en relación a la infraestructura había 3 ejes, que es el habitacional, la infraestructura de servicios y la infraestructura vial, que en algún punto creemos que también tiene que ver con infraestructura de servicios, y las medidas de adaptación que pensamos tienen que ver con una planificación o digamos, la generación de un código urbano y de ordenamiento territorial en general, con la reconstrucción de los caminos, o construcción, de hecho, con fomentar algún plan de educación para la mejora en las prácticas de autoconstrucción habitacional, que eso también tiene que ver con esto de la formación de equipos comunitarios, y el fortalecimiento, digamos, fortalecer el mejoramiento, digamos, de rutas críticas para accesibilidad en caso de emergencia, que lo nombraban algunos otros grupos recién. En relación a la vulnerabilidad física y ambiental, nosotros mencionamos el aumento del nivel del mar y el desborde de los ríos en relación al riesgo de inundaciones, y el aumento de las temperaturas en conjunto con la deforestación para lo que tiene que ver con el riesgo de incendios. Y para este tipo de vulnerabilidad pensamos en medidas de adaptación como la construcción de diques y estructuras de contención, con fomentar a que exista o mejorar quizás una normativa de regulación de bosques, al mismo tiempo implementar un código de edificación que tiene que ver también con la medida de adaptación que propusimos en vulnerabilidad económica, la conformación de comité de cuencas hídricas, que nos parece también muy importante, y en el mismo sentido que la vulnerabilidad social, digo que participe la población, no siempre implementando como el concepto de gobernanza, y al mismo tiempo la implementación de un sistema de alerta temprana que también mencionamos como medida de adaptación para las otras vulnerabilidades. Así que bueno, eso es un poco el desarrollo, no sé si alguien quiere aportar algo más. Muy bien. Bueno, la verdad que si quieres, Abel, puedes comentar algo también, o cualquiera que No, lo te quiera dejo a ti. hacer. Este es nuestro campo, la reducción del riesgo de desastre, es donde somos expertos y está muy completo. La verdad que han tocado todos los grandes campos, que son la ordenación del territorio, la concienciación, los sistemas de alerta temprana y todo lo relacionado con la respuesta, los planes de emergencia, que es lo último, que es muy importante, pero para ser proactivos hay que trabajar en todo lo demás. Han puesto medidas concretas, yo creo que está bastante bien, se pueden poner muchas más cosas en el tiempo que han tenido, ¿no? Y a mí me gustaría señalar la importancia de algo que ustedes han mencionado, que es la ordenación del territorio. Nosotros como grupo desarrollamos un montón de planes de emergencia volcánica, planes de emergencia de inundación, planes de emergencia municipal, y nuestra intención siempre ha sido trabajar en planes de prevención a través de la ordenación del territorio. Muchas de las cuestiones que están ocurriendo ahora mismo o pueden estar ocurriendo en esta ciudad que he planteado, se pueden evitar simplemente sacando las construcciones de las zonas deprimidas y de simplemente protegiendo
de la construcción aquellas zonas que están, los barrancos, los cauces de agua. Yo puse ahí de manera adrede unos cauces de agua que son líneas de drenaje que pasan por el medio de la ciudad antigua, pero realmente son cauces que no existen, ¿no? Entonces, muy bien, me ha gustado bastante y yo creo que está bastante completo. Y eso que estábamos asustados al principio porque no escribían nada. Este grupo Es nos que, tenía es que en preocupados. realidad nos pusimos a escribir en una hoja para poder ver también el mapa y bueno, y buscar el mapa de Angola. Sí. Nos tenía el grupo Bueno. preocupado. Gracias, Luisa. Pero se ve que Bien. estaban pensando, ¿eh? Muy bien, muy ordenado. Pues entonces vamos al penúltimo de los ejes, energía y alimentación, también otro campo de los principales. ¿Y quién nos va a contar esa pizarra? ¿Quién nos va a ilustrar este trabajo? Creo que yo voté por Giovanna Fernando. y Giovanna votó por mí. Hola a todos. Estaban solos ustedes, Fernando y Giovanna. Y Gloria. Y Gloria, Gloria. Así es. Muy bien, pues adelante, Bueno, Fernando. Gracias. Sí. Bueno, me llama la atención de que en todos los grupos, en todos los tableros, hemos hablado siempre del agua. Entonces, bueno, el agua en realidad es un problema y es una necesidad. Porque en este caso, pues tenemos la situación de escasez y también problemas cuando tenemos exceso de ella. Vemos que los que trataron del agua, pues obviamente hablaron de ella, los de salud y calidad del aire, incluso de parte del transporte. El agua es un tema que atraviesa todos los ejes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la escasez, pues tenemos la necesidad o es necesaria para el consumo humano. Fernando, discúlpame, el micrófono genera un poco de ruido. Quizá tú no deberías moverte, deberías estar un poquito fijo para que no te coja los ruidos de así, exacto. Disculpen, tenía un adaptadorcito conectado y se me pasó cambiarlo. Mucho mejor ahora, Pues gracias. les decía que el agua es un problema y una necesidad y que en cuanto a cuando es escasa, pues la necesitamos para el consumo humano y para la agricultura. Cuando tenemos exceso de ella, pues tenemos problemas de daños a cultivos, inundación y afectaciones a viviendas y a la misma infraestructura de ciudad, vías. En el caso nuestro, cuando hablamos del agua, vemos que hay escasez y que afecta la seguridad alimentaria para los cultivos y por los largos periodos de sequía pues, de esta producción agrícola. Esta ciudad, según las características que pudimos apreciar, es que tiene, bueno, un crecimiento poblacional bastante rápido y demuestra pues una alta dependencia de las energías fósiles. Nos damos cuenta que es productor de combustible, pero no lo sintetiza, se me olvida la palabra, no lo fracciona, que es lo que se hace en las refinerías, no lo refina. Y en consecuencia hay un precio alto de combustibles para el consumo que debe retornar a esta ciudad o al país para el consumo y la producción energética. Teniendo en cuenta esto, bueno, también hay un problema de la alta demanda de alimentos por una población tan alta. Y como medidas de adaptación se nos ocurre que algo que ya todos incluso han mencionado sobre la contención y el manejo del agua, en este caso a nosotros se nos ocurrió decir que se podría implementar un distrito de riego para el uso agrícola que sirve para los tiempos de baja precipitación y al mismo tiempo sirve de reservorio de agua en tiempos de altas precipitaciones. Una balsa, como le dijo Jaime, no recuerdo bien, balsas de contención, que me parece que son muy importantes, reservorios naturales incluso. También
una planta desalinizadora de agua. Creo que va muy del lado del tema siempre del agua, pero sirve para riego. Tenemos también la implementación de viviendas bioclimáticas y también la implementación de invernaderos para productos de ciclo corto. Entonces, esas son las vulnerabilidades que identificamos en el consumo energético y de alimentación y las medidas de adaptación que tuvimos en cuenta para estas vulnerabilidades. Muy bien. Gracias, Fernando. Gracias. La verdad que Fernando ha dado en unas cuantas claves que son muy interesantes. Bueno, el grupo, yo me refiero al portavoz o la persona que está comunicando, pero sé que ha sido un trabajo del grupo. Y han dado con unas cuantas claves, algunas que estaban escritas ahí. Lo primero y lo más seguramente que se han dado cuenta, bueno, hay una parte en la energía que es el ahorro, ocurre también con el agua. El ahorro no necesita tanta tecnología, ¿no? A veces es cuestiones de concienciación, a veces también de tecnología, sobre todo en la agricultura. Pero en general, todas las cuestiones que tienen que ver con la mejora en los sistemas de energía y en los sistemas de producción de alimentos tienen mucho que ver con la tecnología. Y la tecnología, a su vez, tiene mucho que ver con la investigación y con el desarrollo. Con lo cual, invertir en investigación y en desarrollo al final es invertir en tecnología y en que salgan nuevas ideas que a lo mejor permitan, como la medida que tienes ahí de viviendas bioclimáticas, que pueden ser de bajo coste. Miren, una medida de bajo coste que ha salido en el agua y que ha vuelto a salir otra vez, y creo que aquí lo has mencionado, es lo mencionaron anteriormente en la reducción de riesgos de desastres, es colocar unos sacos en las puertas cuando hay inundaciones, ¿no? Fíjense qué medida tan simple, tan sencilla y todos los bienes que puede producir. Pero bueno, además de todas estas medidas que has puesto ahí, y algunas de ellas tienen relación con la tecnología. Si no existe esa tecnología, no se puede avanzar. Lo que has hablado del refino de combustible es clave. Yo te pongo un ejemplo. Aquí no tenemos combustible, en Canarias no tenemos combustibles fósiles, no los producimos, pero los compramos, somos dependientes de ellos, ¿no? Teníamos una refinería aquí. Pero el cultivo del plátano, ¿no? Que aquí es muy extenso. Nosotros nos compraban los plátanos muy baratos, los mandábamos a Inglaterra y luego Inglaterra nos mandaba un licor de plátano buenísimo que valía muy caro. Esto ocurre con casi todo. Entonces, en tanto en la producción de energía y como alimentación, los territorios deben ser más autónomos para ser más resilientes al cambio climático. Y todas las políticas que se están llevando hoy en día a cabo son para consumir local, para mejorar el abastecimiento agrícola de las ciudades, pero de productos cercanos. Y sobre todo en lo que has dicho muy bien, que es la valoración de los productos y transformación de los productos en el lugar y no mandarlos a otro sitio para que luego nos lo vendan más caros, como les pasa a esta ciudad con la gasolina, ¿no? Bueno, muy bien, me ha gustado bastante, aunque sean muy pocas propuestas de adaptación, han ido a aspectos clave. Muy bien, pues muchísimas gracias a este grupo. Yo solamente querría decir aquí que el trabajo es buenísimo, pero que, creo que hay que señalar de alguna manera también la cuestión de la transición de una matriz energética basada en fósiles a otros tipos de energía, que es verdad que es algo muy dependiente de la tecnología y todo esto, pero bueno, es una medida en la que a veces es más fácil, como decía Jaime, ¿no? De lo que Jaime dice sí, no, pero bueno, creo que sí, es un eje fundamental aquí, si no, no vamos mal, ¿no? Pero bueno, esto es un comentario. Tienes mucha razón, María José. Y no entendemos por qué estas ciudades, como la que yo he puesto ahí, tienen que volver a pasar por todo lo que hemos pasado en Europa y no se pueden pasar directamente a la bicicleta o no se puede a la bicicleta eléctrica, y por qué no pueden pasar directamente a los molinos de viento o a las placas solares y tienen que pasar por lo mismo que hemos pasado nosotros, ¿no? Eso es algo muy interesante que
que apunta habría que... Sí, y es que lo a que veces bien. no lo menciona uno porque dice, es que no lo van a hacer. Pero sí, es lo que dicen, el salto de la rana. Hay que hacer ese salto de la Sí, rana. Hay que obviar esta etapa y pasar y directamente a pasar otra adelante, sí. mucho más Mm. sostenible. Muy bien, pues último grupo, entonces, ecosistemas y biodiversidad, otro tema súper apasionante. ¿Quién? Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas Soledad, yo sabía que tardes. tú, con lo de los Por el bosques, tema. ibas a disfrutar en este eje. Sí, 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 sí. Bueno, estuvimos Guatemala y Argentina. Guatemala y Argentina. Hay muchas cosas que se vienen repitiendo en otros ejes. Nosotros identificamos dentro de las vulnerabilidades la falta de agua potable, la contaminación del agua y del suelo, ¿no? En realidad los distintos compartimentos, agua, suelo, aire, que afecta obviamente a la diversidad, ¿no? La deforestación y la erosión por el tema de la población, ¿no? Como veíamos ahí cómo creció abruptamente la población en poco tiempo. Y en ese sentido, bueno, dentro de las vulnerabilidades podríamos mencionar la urbanización no planificada, ¿no? Bueno, también identificamos el estrés bioclimático, el tema de los incendios forestales, ¿no? Porque es un área bastante árida, y la acumulación de residuos, y como habíamos dicho, además de la acumulación, la falta de planificación con el tema de los residuos es una de las vulnerabilidades, una amenaza para la biodiversidad. Y dentro de las medidas de adaptación, bueno, seleccionamos el tema de ordenamiento territorial, que nos parece clave, la reforestación, que haya planes vinculados a reforestación, que haya un sistema de áreas protegidas, y en este sentido crear un sistema, ¿no?, interconectado de reservas que puedan servir como sumidero y también para favorecer, ¿no?, la biodiversidad. Otra de las cuestiones era la diversificación de los cultivos. No se hablaba mucho del sistema productivo, pero bueno, sabemos que una de las grandes amenazas para la biodiversidad son los monocultivos. Entonces, en este sentido, diversificar los cultivos sería una buena medida de adaptación. Bueno, planes de emergencia y contingencia. Bueno, nos parece obviamente muy importante, ya sea para incendios forestales o para cualquier tipo de amenaza, tener planes de emergencia y contingencia, y que haya planes de reducción de riesgo para el sector empresarial y para el sector, digamos, tanto para el sector público como para el sector privado. Y obviamente que sea un requisito legal el tema de los estudios de impacto ambiental para cualquier obra o para cualquier tipo de actividad que se vaya a implementar, que se consideren cuáles son los impactos y cuáles son las medidas de mitigación para proteger los ecosistemas y la biodiversidad. Eso sería en general un pantallazo de lo que estuvimos hablando. Uh-huh. Bueno, ¿comentan algo ustedes primero? Porque siempre estoy comentando yo todo. ¿Alguien quiere comentar algo? Abel o... Abel, que no te hemos oído en Sí. esta parte. No, la verdad que estoy sorprendido en líneas generales de todo el buen trabajo en tan poco tiempo que se ha podido hacer. De hecho, los que he tenido la suerte de estar en Turín, hacíamos una actividad más o menos similar, con muchísimo más tiempo, pero para al final llegar prácticamente a los mismos resultados, lo cual nos lleva a pensar que hay que aprovechar mejor el tiempo en Turín igual y darle más rapidez a la actividad. Como comenta, creo que por el chat también lo ponían, una de las potencialidades que también tiene cuidar la biodiversidad es que también funciona como un sumidero de carbono muy potente, igual que los océanos. El otro 20% restante corresponde a los bosques del planeta de captación de CO2, y eso es muy importante. Me ha gustado mucho como, igual, entramos en las vulnerabilidades siempre en la falta de esa ordenación del territorio, que tú pones urbanización no planificada, que realmente se responde con la ordenación del territorio. También cómo una de esas vulnerabilidades está muy ligada con lo que comentaba Jaime cuando hacía el incremento térmico de esa ciudad, lo cual también puede llevar vinculado la parte de los incendios forestales de estas regiones. Son muy importantes, la gestión del bosque para prevenir también la parte de los incendios forestales es básico. Lo hemos visto en California, como una mala gestión de estos espacios forestales puede generar grandes incendios, los cuales son prácticamente
digamos, darle respuesta desde un punto de vista de protección civil y la gestión de la emergencia suele ser bastante complicado, y prácticamente estos incendios acaban cuando las condiciones climáticas favorecen que se apaguen, es decir, o porque se incrementa la humedad, o llueve, o disminuye muchísimo el viento, etcétera. Entonces, eso realmente es muy importante también a la hora de gestionar los ecosistemas, la parte de gestión de cara a prevenir futuros impactos. Y me ha gustado muchísimo una cosa que nosotros estamos empezando, o queremos empezar a trabajar, que es la importancia dentro de esas medidas de adaptación, muy vinculado a la ordenación del territorio. Tenemos los estudios de impacto ambiental, la necesidad siempre de establecer evaluaciones de impacto ambiental que nos diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y qué posibles implicaciones puede tener en el territorio, por ejemplo, pues la creación o construir cualquier tipo de infraestructura. Por mi parte, simplemente eso, puntualizar esas varias cositas. Podría seguir puntualizando algunas cositas más. La importancia también que comentaba de la diversificación de cultivos. Está claro que si nos queremos adaptar frente a condiciones climáticas nuevas, lo más inteligente no es solo tener la dependencia de un único cultivo o un gran cultivo, como en el caso de las islas, ya Jaime comentaba. Pues aquí tenemos 3 grandes monocultivos, que son la papa, la patata, el plátano y el tomate. Realmente eso no es una estrategia muy inteligente de cara a la diversificación futura y a la dependencia del exterior. Y eso yo creo que pasa en todas las regiones, fundamentalmente en el caso de Soledad, que comentaba, en Argentina seguramente haya determinados monocultivos que son los que acaparan prácticamente toda la producción agraria del país. Entonces, de cara a nuevas condiciones climáticas, es necesario también qué cultivos se van a adaptar mejor a esas nuevas condiciones climáticas. Y le dejo a Jaime para no extendernos mucho más, que ya la verdad que nos estamos sobrepasando. Nada, completísimo. Yo creo que con este feedback y retroalimentación tiene bastante. Nosotros tenemos también ideas. Todas esas cuestiones que apuntas ahí son las también más recurridas en el caso de las políticas de adaptación, sobre todo la de la plantación de árboles. Y en esto sí me gustaría decir, no sé si lo vi en algún lado o en otro lugar fue, igual fue en otro panel, y creo haberlo leído, que es importante estudiar, o igual lo pusieron ustedes y luego lo quitaron, no sé, yo lo he leído porque no es poner cualquier árbol. El tema de cuando hacemos, si ponemos un árbol que no va en ese ecosistema o en ese ambiente, a lo mejor estamos haciendo, es el mejor ejemplo que puedo poner ahora mismo de mala adaptación, que no he hablado sobre las malas políticas de adaptación, pero las hay. Yo he conocido recientemente, porque he estado allí en el caso de Cabo Verde, se hizo una reforestación bastante importante en contra de la desertificación con acacias, y las acacias al final estaban acabando con el agua del subsuelo. Entonces hay que hacer las adaptaciones para los ecosistemas y la biodiversidad con elementos de esos ecosistemas y de la biodiversidad que existe en los lugares concretos, porque si no, a veces metemos la pata, ¿no? Estamos reduciendo el carbono, pero estamos fastidiando el agua o alguna otra especie. Y yo con este ejemplo también, como no lo vamos a hacer, simplemente yo quería ahora explicar, María José, la relación que puede existir entre una medida de adaptación y otros muchos ejes. Es simplemente un minuto, lo hago ya y así ya concluyo, ¿no? Hay otra pequeña parte del ejercicio, que era cada una de estas medidas de adaptación que ustedes han propuesto, ver si afectan además a otros sectores o ejes. Esto es una cualidad de cada medida de adaptación que sería un indicador de eficiencia de esa medida. Por ejemplo, el hacer un corredor ecológico o un corredor verde, que en esta ciudad faltaban bastantes, entre a lo mejor el norte, la cuenca del norte y la cuenca del sur, con un corredor verde que beneficie a la ciudad. Esa medida no solamente va a influir en los ecosistemas y la biodiversidad, también va a ser beneficiosa para la gestión del agua, para la salud y calidad del aire, para la reducción del riesgo de desastres, incluso a lo mejor también para la alimentación, ¿no? Entonces, una medida puede ser más eficiente que otra si se relaciona con muchos más sectores y ejes. Lo mismo que a lo mejor también esa medida puede tener relación con el impacto de sequía, con el impacto de escasez de agua, el impacto de temperaturas extremas, que lo tienen los árboles en las ciudades. Recuerden el tema de la isla de calor.
con las propias inundaciones y la infiltración. Entonces, la eficiencia de una medida a veces no solo está en la inversión, sino fíjense, una sola medida como los corredores ecológicos o corredores verdes puede estar funcionando para muchos ejes y para muchos impactos. Y con eso yo cierro mi intervención, que he hablado mucho hoy también, y lo dejo así. Y está genial que haya tocado este ejemplo al final, porque es el que creo que más ejes y más impactos trabaja, ¿no? Estas medidas de adaptación. Uy. Por mi parte nada más, María José. Únicamente, no sé si lo ibas a decir tú, si no lo digo yo. No ha dado tiempo a las preguntas, o vamos a cerrar, creo ya, por el tiempo, pero tienen el foro. A mí no me han podido preguntar si tienen alguna duda sobre la presentación mía, incluso la de Jaime. Tanto él como yo vamos a estar en el foro durante estos días por si quieren plantear algo y hacer cualquier tipo de intercambio. Ya saben que a nosotros, tanto a Jaime como a mí, nos tienen cuando quieran. Nosotros trabajamos en nuestra universidad, en nuestra página, en nuestra cátedra universitaria. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales estamos, y pueden ver también nuestra actividad día a día. Como dice María José, llevamos muchos años trabajando juntos en este maravilloso curso. Es una pena que no hayamos podido coincidir en Turín para disfrutar de una semana trabajando y teniendo un feedback y unas conversaciones en torno a esta temática bastante interesantes, y seguir pudiendo, por ejemplo, este tema, seguir pudiéndolo trabajar. Pero bueno, en la situación actual que nos ha tocado, me gustaría que aprovechasen el foro y cualquier pregunta que tengan sobre cambio climático o sobre medidas de adaptación o demás, pues estamos Jaime y yo para poder ayudarles. Muy bien, pues yo agradecerles a todos y en especial, claro, a ustedes, Abel y Jaime, por esta interesante webinar. Yo estoy siguiendo el chat porque hay mucha ebullición y bueno, aparte que hemos decidido que vamos a hacer una presencial en Turín apenas el COVID nos lo permita, ahí también están proponiendo crear un grupo de WhatsApp para seguir conectados. Entonces, Lucía Gervasio está recogiendo los números de teléfono. Si quieren ir dándole los números en el chat mientras nos despedimos, pues pueden agregar. Después, no sé si están con mucha prisa. Con Erika habíamos pensado que como era el último chat, aunque alguien dice qué pena que sea el último webinar porque hay tantos temas, si podemos hacer una foto, si pueden activar un momento las cámaras. Erika, ¿tú estás lista? Creo que estamos todos en una pantalla porque somos menos ahora. Entonces, ya veo que están activando las cámaras. Yo veo todos en una pantalla, no sé tú, Eri. Yo veo, sí, pero faltan todavía algunos que... Sí, no sé si pueden Alejandra, Jimena, Marianela, Giovanna, Denis, si pueden activar la cámara. Quizá no puedan todos, entonces podemos hacerla con los que estamos. Ahí va. También tú activa. Es que si yo activo, tengo un problema. Si yo activo, bueno. No puedo... Bueno, mientras tú preparas, entonces, lo que comentaban Abel y Jaime, ellos de todas formas están a su disposición a través del foro y supongo que también directamente la presentación también nos la pasáis, ¿verdad? Podemos ponerla en la plataforma. Sin problema. Sin problema. Y después pueden contactarlos o a través de mí o a través, si no tienen directamente sus emails, a través del foro del curso. Para cualquier cosa. La Universidad también de La Laguna también tiene un curso, es un experto universitario, entonces si alguno de ustedes también está interesado en recibir esa información de los compañeros, pues también se la pueden pedir para el próximo año. Después de este curso hacen ese. Y nada, gracias también a Rolando por acompañarnos. Cierto, muchas gracias, amigo. El apoyo siempre pura suyo. Vida, pura vida. Pura vida. Hola. Pura vida. Erika, ¿estamos? ¿Sonreímos? Sí, sí, sonrían, por favor. Pues dinos tú cuándo. Ahora ya. Espera. Ahora ya. Ahí vamos.
Gracias también a Erika, Gracias. que nos ha dado el apoyo todo este tiempo. Y con ustedes quedamos en contacto a través del eCampus, a través del email y de este grupo WhatsApp que van a crear. Muchas gracias a nuestros ponentes de hoy, especialmente. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, Muchas todo el gracias. mundo. Chao, Muito muchas obrigado. gracias a todos. Gracias. Obrigado. Un abrazo para Obrigado. todos.